Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de la tabla periódica. ¿Cómo es que pasamos desde las tríadas de elementos hasta la tabla periódica moderna? En este video van a participar mis compañeras Ángel Enciso, Dafne Betsabe, Orozco Anguiano, Daniela Fernanda y Cáceres Mendoza Michelle. y Gutiérrez Cárdenas, Carol Dalila. Y pues bueno, ya, sin más preámbulos, vamos a comenzar nuestro video. Vamos a empezar desde el desarrollo de la tabla periódica, desde las triadas, las leyes de las octavas, Meyer y Mendeley, Moseley y Siaborn, hasta la clasificación de los elementos y la variación periódica de las propiedades físicas. Comenzamos. ¿Alguna vez han mirado la tabla periódica y sienten que solo son un montón de letritas coloridas acomodadas al azar? Pues no me lo van a creer. Estas tienen un cierto acomodo. Es una de las mejores herramientas que jamás se hayan podido crear en la historia de la química. Y parece interesante ver cómo es que la gente ni siquiera sabía que era una propiedad química o física. Ya sentía la necesidad de siempre estar probando y conociendo los materiales que la Tierra proporciona. Durante miles de años la gente estuvo completamente ciega. Literalmente solo veían la química como el trabajo sucio de los alquimistas o como magia oscura, porque trataban de convertir, por ejemplo, los alquimistas el plomo en oro. No tiene sentido. Pasando los siglos, en la revolución científica se comenzó a seguir un orden sistemático que necesitaba la observación y realización de experimentos sencillos. Los químicos, como John Dalton, se encontraron con un problema monumental. Tenían elementos, pero no tenían orden. ¿Cómo estaba esto? Era realmente un desastre. Imagina miles de cerebros trabajando y compartiendo sus pensamientos a todo momento. Llegaba a ser confuso. Unos años más tarde, en 1860, se convocó al primer Congreso Internacional de Química, donde se llegó a una conclusión. Era fundamental conocer el peso atómico de los elementos. Aunque seguía faltando algo, ¿no? Cierto, hasta ese punto todavía se seguía siendo solo una teoría la existencia de los electrones. Estos no tenían ni idea de lo que causaba la química en realidad. Y pues bien, sin más preámbulos, continuemos con las explicaciones. El químico alemán Johann Wolfgang Doppler hizo el primer intento de clasificar los elementos químicos. Este observó que para grupos de 3 elementos cada uno compartían similitudes sus masas atómicas, donde estos se relacionaban con sus propiedades químicas y físicas. Una de sus propiedades claves y más importantes es que de entre esos 3 elementos que conformaba cada grupo, el elemento del medio era una aproximación de entre la masa atómica del primer elemento y el tercer elemento. Por ejemplo, el calcio, estroncio y bario, donde el calcio tiene una masa atómica de 40, el estroncio de 87.6 y el bario de 137. En 1829, Dobereiner volvió a estudiar sobre las tríadas de los elementos e informó acerca de su teoría a la comunidad científica, pero a este no lo tomaron en cuenta. Los químicos de su época no lo vieron realmente necesario e interesante, aunque básicamente este orden periódico se utiliza en la actualidad. En 1864, el químico inglés John Alexander Newlands, que era un buen aficionado de la música con 26 años de edad, publicó un trabajo que luego de cierto tiempo comenzaría a tener importancia. John, fijándose en las escalas musicales y estableciendo una analogía con las propiedades químicas de los elementos, descubrió que era posible ordenarlos en orden creciente a sus masas atómicas. Encontró que el octavo elemento, a partir de cualquier otro, tenía unas propiedades muy similares al primero. Este básicamente se basó en un sistema de escala diatónica musical, donde después del si viene el do. El trabajo de Newlands mostraba una primera tabla donde los elementos quedaban ordenados en columnas, o sea grupos, y en renglones también llamados periodos. En las columnas quedaban agrupados elementos con propiedades muy parecidas entre sí, y en los renglones se ubicaban 7 elementos cuyas propiedades notó que se repetían cada 8 elementos, similares a las notas musicales. Como aquí se pueden dar cuenta. Esto le permitió formar las siguientes ternas de elementos referentes a las tríadas de Dobereiner, que en su momento eran los únicos conocidos. Realmente no se podían basar en otro más que en ese. Litio, sodio y potasio. Estas fueron las tríadas en las que él se basó. Que como se pueden dar cuenta, el litio cuenta con un número atómico de 3 y el sodio con uno de 11 y el potasio de 19. Donde estos elementos son alcalinos reactivos que se agrupan juntos, donde su número atómico van aumentando así. Y con el fin de relacionar estas propiedades con la escala de las notas musicales,
Newlands le dio su descubrimiento el nombre de ley de octavas. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev y el químico alemán Meyer propusieron independientemente un acomodo para los elementos, en el cual se basaba en la repetición periódica y regular de las propiedades. Este sistema de clasificación superó por mucho al sistema de Newlands, debido a dos aspectos principalmente. Primero, porque propuso un acomodo exacto de acuerdo a sus propiedades de los elementos, y segundo, porque hizo la predicción de ciertas propiedades de elementos que aún no se descubrían. Por ejemplo, hizo la predicción de un elemento desconocido, al cual llamó EK-aluminio, el cual EK significa primero, y el EK-aluminio sería el primer elemento debajo del aluminio en el mismo grupo. Esta tabla periódica de Mendeleev y Meyer incluyó los 66 elementos que ya se conocían anteriormente, y en 1900, es decir, 31 años más tarde, incluyó alrededor de 30 elementos más, con los cuales hizo el llenado de los espacios que se tenían vacíos en su primer diseño. Aunque la tabla de Mendeleev era muy aceptada, tenía algunas inconsistencias. Por ejemplo, la masa atómica del argón es mayor que la del potasio, y por lo tanto, si los elementos se hubieran ordenado de acuerdo al orden de masa atómica, el argón debería estar donde está el potasio en la tabla periódica moderna. Pero el argón, que es un gas inerte, no debe estar en el mismo grupo que el sodio y el litio, que son dos metales muy reactivos. Por lo tanto, se propuso que quizá era otra propiedad la que dictaba el orden de periodicidad de los elementos, que ahora sabemos que esa propiedad es el número atómico, pero en ese tiempo aún no se descubría. En 1913, un físico llamado Henry Moseley calculó lo que él llamó número atómico, a partir de la raíz cuadrada de la frecuencia de los rayos X que se generaban cuando se bombardeaba un elemento con electrones de alta energía. Encontró que el número atómico aumenta en el mismo orden que la masa atómica. Por ejemplo, el calcio es el elemento número 20 en orden de masa atómica y su número atómico es el 20. Así resolvió las incongruencias anteriores con el argón, cuyo número atómico es el 18, y el potasio, cuyo número atómico es el 19. Por lo tanto, sabemos que este debe ir después del argón en la tabla periódica. Seaborg, un químico ganador de premio Nobel en 1951, junto con su equipo de investigadores, descubrieron 8 elementos de la tabla periódica: el americio, el plutonio, el novelio, el mendelevio, el berkelio, el californio, el curio y el torio. Esto revolucionó la tabla periódica de Mendeleev, ya que introdujo el concepto de actinoide, que son elementos que son similares al actinio pero que son más pesados que el uranio. Por lo que se propuso una nueva serie de elementos, los actínidos, que estaba conformado inicialmente por los elementos que él y su equipo descubrieron, pero posteriormente se le anexaron más. Gracias a sus aportaciones, se nombró en su honor un elemento llamado Seaborg, que la UPAC le concedió su descubrimiento a un grupo de investigadores estadounidenses, aunque unos investigadores soviéticos también lo habían encontrado. Este es el único elemento que ha recibido el nombre de una persona mientras estaba viva. La clasificación periódica de los elementos es el sistema que organiza todos los elementos químicos de acuerdo con su número atómico y con sus propiedades físicas y químicas. Esta organización permite observar patrones y relaciones entre los elementos, lo que facilita su estudio. La tabla periódica moderna se divide en filas horizontales, llamadas periodos, y columnas verticales llamadas grupos o familias. Hay 7 periodos que indican los niveles de energía principales de los electrones y 18 grupos donde los elementos comparten propiedades similares. Los metales ocupan la mayor parte de la tabla, ubicándose principalmente en la zona izquierda y central. Se caracterizan por ser buenos conductores de calor y electricidad, tener brillo y ser maleables. Los metales, en cambio, se encuentran en la parte superior derecha de la tabla. Son malos conductores y muchos se presentan como gases o sólidos quebradizos. Y entre ambos se ubican los metaloides, que presentan propiedades intermedias entre metales y no metales. Dentro de los metales destacan los metales alcalinos, ubicándose en el grupo 1, excepto por el hidrógeno.
Estos son elementos muy reactivos, blandos y se encuentran en el extremo izquierdo de la tabla. Después están los metales alcalino-térreos, que pertenecen al grupo 2. Estos también son reactivos, aunque menos que los alcalinos, y se utilizan en diversas aplicaciones químicas e industriales. En el centro de la tabla, desde los grupos 3 al 12, se encuentran los metales de transición, conocidos por su dureza, brillo metálico y capacidad para formar compuestos coloridos. Finalmente, los gases nobles se localizan en el grupo 18 y se distinguen por ser muy estables y tener baja reactividad. Una de las propiedades más valiosas de un elemento son sus átomos y sus iones. Se puede esperar que los elementos que contienen más electrones sean más grandes que los que tienen solo unos cuantos. Cuando debemos ser más específicos, definimos el tamaño de un átomo en términos de su radio atómico. Sabemos que el radio es la mitad de un diámetro. Entonces, para los átomos que están unidos entre sí, el radio atómico es la mitad de la longitud entre los núcleos de los dos átomos vecinos. Para las moléculas diatómicas, el radio atómico es la mitad de la longitud entre los dos núcleos de una molécula en particular. Dentro de un grupo, el radio atómico aumenta de la misma manera que el número atómico. El radio iónico es el radio de un catión o de un anión. Está relacionado con la distancia entre los núcleos de cationes y aniones vecinos. Además, afecta las propiedades químicas y físicas de un compuesto iónico. El radio atómico también está relacionado con el radio iónico, ya que ambos aumentan de arriba hacia abajo en un grupo de la tabla periódica, como anteriormente lo habíamos mencionado. Cuando un átomo neutro pasa a ión, es de esperarse que cambie su tamaño. Por ejemplo, si se va a hacer anión, el tamaño aumentará debido a las repulsiones electrón con electrón. En cambio, si se va a formar un catión, el radio disminuirá en comparación al átomo, debido a las repulsiones electrón-electrón que disminuyen. Es todo lo contrario al anión. Además de que cuando se forma un catión, es de esperarse que se pierdan electrones de valencia. Aparte de la existencia de la configuración electrónica y de las propiedades físicas, existe una pequeña relación o una cercana relación entre la configuración electrónica, que es una propiedad microscópica, y existe también los comportamientos químicos, que es una propiedad macroscópica. La estabilidad de estos electrones se ve directamente reflejada en la energía de la ionización de los átomos. Pero para no hacer largo el cuento, entonces, ¿qué es la energía de ionización? La energía de ionización es la energía mínima necesaria, expresada en kilojoules, para retirar un electrón de un átomo en estado gaseoso. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué en un estado gaseoso? Exacto, porque los átomos en el estado gaseoso se encuentran dispersos, así que no dependen de un átomo vecino, como lo haría un sólido o un líquido. Así que es más fácil porque no existen fuerzas intermoleculares que su fuerza o su energía intervenga al calcular la energía de ionización. La magnitud de energía de ionización es medida por qué tan fuerte está un electrón unido al átomo. Esto quiere decir que entre más energía, más difícil es despegar el electrón del átomo. Gracias a la constancia de la carga nuclear, es más necesaria más energía para quitar un electrón del ion cargado positivamente. Así, la energía de ionización. Pero otra cosa, entonces, ¿qué es la carga nuclear? La presencia de electrones internos reduce la atracción electrostática entre los protones del núcleo, que tienen cargas positivas, y electrones extremos. Las fuerzas de repulsión entre los electrones de un átomo polielectrónico compensan la fuerza de atracción que se ejerce en el núcleo. El concepto de carga nuclear efectiva nos permite entender los efectos de pantalla en las propiedades periódicas. La carga nuclear efectiva, que es la carga que se ejerce sobre un electrón, es la forma de demostrar el efecto del apantallamiento de los electrones, que es considerada la energía necesaria de quitar un electrón de un átomo.